La mala pastoral en la formación de los misioneros y en las directrices impartidas a los mismos. La actividad misionera debe desenvolverse de suerte que de la semilla de la palabra de Dios crezcan las iglesias autóctonas particulares en todo el mundo, suficientemente organizadas y dotadas de energías propias y de madurez, las cuales, provistas convenientemente de su propia jerarquía, unida al pueblo fiel y de los medios connaturales al pleno desarrollo de la vida cristiana, aporten su cooperación al bien de toda la Iglesia. Ad Gentes, punto 6. Los misioneros susciten comunidades de fieles tales que ejerciten las funciones que Dios les ha confiado, sacerdotal, profética y real. Cultívese el espíritu ecuménico entre los neófitos, que deben colaborar fraternalmente con los hermanos separados según las normas del decreto sobre el ecumenismo. Ad Gentes, punto 15. También en la formación del clero indígena se prescribe para los alumnos que sean educados en el espíritu del ecumenismo y se preparen convenientemente para el diálogo fraterno con los no cristianos, no para convertirlos. Esto exige, además, que los estudios para el sacerdocio se hagan en cuanto sea posible en comunicación y convivencia con la gente del propio país de origen de los alumnos. Ad Gentes, punto 16. Véase asimismo Ad Gentes, puntos 29 y 36. Esfuércense los institutos religiosos que trabajan en la plantación de la Iglesia en tierras de misión, en exponer y comunicar según el carácter y la idiosincrasia de cada pueblo, las riquezas místicas que están totalmente llenos y que distinguen la tradición religiosa de la Iglesia. Consideren atentamente el modo de aplicar a la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas, cuya semilla había Dios esparcido con frecuencia en las antiguas culturas antes de la proclamación del Evangelio. Ad Gentes, punto 18. Nos gustaría saber cuáles son esas tradiciones ascéticas y contemplativas ya presentes en estado de semilla en las antiguas culturas paganas. Se trata del mismo error contenido en Lumen Gentium, punto 8, que ve elementos de salvación fuera de la Iglesia, no solo entre los que llaman hermanos separados, sino hasta en las religiones paganas. Y para que la actividad misional de los obispos en bien de toda la Iglesia pueda ejercerse con más eficacia, conviene que las conferencias episcopales dirijan los asuntos referentes a la cooperación organizada del propio país. Traten los obispos en sus conferencias, sigue el catálogo bastante extenso, de materias reservadas a la competencia de los obispos sin control alguno en la práctica por parte de la Santa Sede. Ad Gentes, punto 38. La mala pastoral en las directrices impartidas para el apostolado de los seglares. También a las asociaciones apostólicas seglares ha de impartirse una formación y una experiencia acomodadas y apropiadas para el uso recto de los instrumentos de comunicación social. Intermirífica, punto 16. Los fieles laicos deben contribuir al progreso universal en la libertad cristiana y humana. Lumen Gentium, punto 36. Para el mito laicista del progreso, abrazado por el conciliábulo, y su exaltación de libertad en el punto 6. La aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo, porque cuanto más se unifica el mundo, tanto más los deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares y se extienden poco a poco al universo entero. Ello es imposible si los individuos y los grupos sociales
no cultivan en sí mismos y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales, ¿cuáles? La mención es genérica, de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y creadores de una nueva humanidad, con el auxilio necesario de la divina gracia. Gaudium et Spes, punto 30. Así el conciliábulo invoca la ayuda de la gracia divina en un artículo consagrado a la superación de la ética individualista, sin especificar más, y a la exaltación de una visión social de la ética que recuerdan las falsas doctrinas del socialismo y del comunismo. Las victorias de la humanidad son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Gaudium et Spes, punto 34. ¿Y cuáles serían dichas victorias de la humanidad? La construcción del canal de Suez, la conquista de la jornada laboral de 8 horas, el sufragio universal, el descubrimiento de la penicilina. La propaganda comunista de aquel entonces hablaba con gusto de las victorias de la humanidad en marcha. La actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre, pues éste, con su acción, no solo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí propio, aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y trasciende. Gaudium et Spes, punto 35. Pero ¿no debería ordenarse a Dios la actividad humana, al menos indirectamente, visto que todo lo que hacemos se relaciona siempre con la gloria de Dios y con la consecuencia final del bien sumo? Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció el artesanado, alégrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales, haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los valores religiosos bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. Al realizar dicha síntesis, los laicos actuarán individual o colectivamente como ciudadanos del mundo y colaborarán gustosos quienes buscan idénticos fines. Gaudium et Spes, punto 43. Todo el que promueve la comunidad humana en el orden de la familia, de la cultura, de la vida económico-social, de la vida política, así nacional como internacional, proporciona no pequeña ayuda también, según el plan divino, a la comunidad eclesial, ya que ésta depende asimismo de las realidades externas. Gaudium et Spes, punto 44. La inversión de la misión de la Iglesia calza así su acmé en el elogio del mundo, que convierte a la Iglesia a sus valores. Vivan los fieles en muy estrecha unión con los demás hombres de su tiempo y esfuércense en penetrar su manera de pensar y sentir, cuya expresión es la cultura. Compaginen los conocimientos de las nuevas ciencias y doctrinas y de los más recientes descubrimientos con las costumbres y enseñanzas cristianas, para que la práctica de la religión y la rectitud de espíritu corran parejas en ellos con el conocimiento de las ciencias y de los progresos diarios en la técnica. Así lograrán examinar e interpretar todo con íntegro criterio cristiano. Gaudium et Spes, punto 62. He aquí una pastoral que procede en sentido exactamente contrario a la pastoral de San Pablo. Non altera sapientias, Romano 12, 16. Frente a este sumario de la pastoral modernista para los seglares, no resta más que decir mysterium iniquitates y hacer la señal de la cruz. Los jóvenes tienen hoy un peso mayor en la sociedad, eso exige de ellos una actividad apostólica semejante, pero su misma índole natural los dispone a ella. Procuren los adultos entablar diálogo amigable con los jóvenes, que permitan a unos y a otros conocerse mutuamente y comunicarse entre sí lo bueno que cada uno tiene, no considerando la distancia de la edad.
Apostolicam Auctositatem, punto 12. La interpretación de la índole natural de la juventud está ayuna de cualquier relación con la realidad, igual que el tipo de diálogo sentimental y acaramelado como de costumbre que se propone aquí entre adultos y jóvenes. Procuren los católicos cooperar con todos los hombres de buena voluntad en promover cuanto hay de verdadero, de justo. Hablen con ellos superándoles en prudencia y humildad e investiguen acerca de las instituciones sociales y públicas para perfeccionarlas según el espíritu del Evangelio. Apostolicam Actuositatem, punto 14. Se dice en Gaudium Spes, punto 78, se llama insistentemente la atención de todos los cristianos para que se unan con los hombres realmente pacíficos, para implorar y establecer la paz. En el texto en vernáculo se usa la expresión amante de la paz, característica de la propaganda comunista en aquella época. La colaboración de los fieles católicos con los llamados hermanos separados la exige el común patrimonio evangélico y el consiguiente deber común del testimonio cristiano con los herejes y cismáticos. Además, también los comunes valores humanos exigen no rara vez una cooperación semejante de los cristianos que persiguen fines apostólicos con quienes no llevan el nombre de cristianos, pero reconocen esos valores. Apostolicam Auctositatem, punto 27, de suerte que con esta cooperación dinámica y prudente, los seglares rinden testimonio a Cristo y a la unidad de la familia humana. Apostolicam Auctositatem, punto 27. A los valores cristianos auténticos, católicos, se les convierte así en función de los valores humanos, que en consecuencia les son superiores. En efecto, son los valores humanos los que hacen posible la unidad de la familia humana, que en tanto importa el conciliábulo. Para cultivar las relaciones humanas es necesario que se acrecienten los valores verdaderamente humanos, sobre todo el arte de la convivencia fraterna, de la cooperación y del diálogo. Apostolicam Actuositatem, punto 29. La puesta al día pastoral en punto a educación. Todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto partícipes de la dignidad de la persona, tienen derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Gravissimum Educationis, punto 1. El ideal educativo que aquí se propone, además de no tener ni un pelo de católico, resulta también utópico y contradictorio al mismo tiempo. En efecto, ¿qué hay que hacer si las singulares tradiciones y culturas estimulan a obrar en sentido contrario a las relaciones fraternas con otros pueblos? A los muchachos y a los jóvenes hay que iniciarlos conforme avanza su edad, en una positiva y prudente educación sexual. Gravissimum Educationis, punto 1. Sin comentarios, la educación sexual pública inserta en el sistema escolar la condenó explícitamente Pío XI por inmoral y corruptora en la encíclica Divini Illus Magistri. Y también Pío XII en su discurso a los padres de familia el 18 de septiembre de 1951. Los papás exigían que se dejase a la prudente apreciación privada de educadores y progenitores. La Iglesia como madre está obligada a dar a sus hijos una educación que llene su vida del Espíritu de Cristo y al mismo tiempo ayuda a todos los pueblos a promover la perfección cabal de la persona humana
incluso para el bien de la sociedad terrestre y para configurar más humanamente la edificación del mundo. Gravissimum Educationis, punto 3. La ayuda que la Iglesia ofrece a todos los pueblos no consiste, pues, en hacer que se penetren del Espíritu de Cristo. Además, la Iglesia aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias. Gravissimum Educationis, punto 7. ¿No es este un modo elegante de difundir el indiferentismo religioso y moral? En las facultades de teología promuévase, entre otras cosas, el diálogo con los hermanos separados y con los acristianos y respóndase a los problemas suscitados por el progreso de las ciencias. Gravissimum Educationis, punto 11. Hay que procurar con todo empeño que se fomente entre las escuelas católicas una conveniente coordinación y se provea entre estas y las demás escuelas no católicas la colaboración que exige el bien de todo el género humano, siempre en el primer lugar en la mente del conciliábulo. Gaudium Spes, punto 12.